Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, bendita sea tu belleza y tu abundancia. Trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor. Que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa para compartir con todos el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones sean con el corazón de la tierra, y así podamos venerar su bendito ritmo. Que las estrellas nos guíen en las noches oscuras, y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh Gran Espíritu, oh Gran Madre, oh Mujer Sagrada. No podemos hablar del movimiento de la diosa sin enraizarnos primeramente en el feminismo y sus orígenes. Si bien el movimiento de la diosa como un movimiento neopagano de apenas el siglo pasado, por ahí de 1970s y los 80s, es nuevo, el feminismo no. Y gran parte del movimiento de la diosa sí se centra en el feminismo. Específicamente en la segunda ola del feminismo, donde la labor de las teóricas y de las activistas estaba más centrado en resolver y visibilizar la situación de la mujer a partir de sus realidades reproductivas y biológicas y de cómo estas diferencias, tanto en la repartición del trabajo como en la carga biológica de dar vida, ¿sí?, las dejaban en una situación de vulnerabilidad en el patriarcado. Por ahí en 1970s y 80s empieza a configurarse la segunda ola del feminismo y con ella una serie de mujeres que ahora podríamos llamar las abuelas del movimiento de la diosa, empiezan a organizarse y principalmente van en varias líneas. La teología, por un lado, que después se llama teología, ¿sí? Tea, diosa, a diferencia de teo, Dios. La antropología y la historia a través de los trabajos de Marija Kimbutas, los cuales académicamente al principio no fueron bien recibidos porque hacía aproximaciones a la idea de que en el origen la deidad era manifestación femenina. Entonces esto tenía como connotaciones negativas en la mayoría de las universidades y seminarios. Tanto es así que Marija Gimbutas empieza a dar seminarios de forma gratuita. Por un lado, ¿sí?, las teólogas y teólogas, las historiadoras y antropólogas, y por otro lado, ¿sí?, las mujeres activistas, las sacerdotisas y la primer ola de reinterpretacionistas que, basadas en la obra de Marija Gimbutas y de otras, empiezan a poner como algo visible la inequidad que existe también a nivel religioso. Y es que las preguntas son bien importantes aquí. Desde que Dios es hombre y Dios es el que tiene la potestad o el poder o la fuerza, ¿qué lugar le toca a las mujeres? Desde los libros canónicos a nivel bíblico, la figura de la mujer siempre ha estado mancillada con la figura del pecado, ¿sí?, de la culpa. Así, por ejemplo, los orígenes de la Eva, ¿sí?, como mujer primigenia, pues la llena de la responsabilidad de haber sido la estirpe humana expulsada del paraíso. Entonces, esta serie de mitos, ¿sí?, y de interpretaciones teológicas del lugar de la mujer en el mundo es reinterpretado por las teólogas, las teólogas, y también nace un movimiento que se llama Her Story, no History, ¿sí? Es de ella, la historia de ella, no la historia de él. Y se hace reinterpretaciones a partir de los trabajos, como ya dije, de Marija Gimbutas y de otras. Asphodel Long, también retomando parte de su trabajo, encuentra, ¿sí?, vestigios de que en el origen
la divinidad primordial era algo parecido a lo femenino, una diosa madre primigenia. La postura teórica durante mucho tiempo es que estas figuras únicamente denotaban aspectos que podríamos llamar fértiles, ¿sí? De la fertilidad, pero no como un ser, ente o símbolo de poder divino creador creativo. Entonces, el caldo de cultivo de la segunda ola del movimiento feminista, ¿sí? Las reinterpretaciones antropológicas y las reinterpretaciones teológicas empiezan a configurar, ¿sí? Toda un sistema de deconstrucción que le podríamos llamar la primer ola del movimiento de la diosa. También, ¿sí? Hay que entender que los trabajos de estas mujeres fueron documentados y también llevados a la cultura pop a través del movimiento de Starhawk, en donde se pone un énfasis en eh, celebrar los ciclos estacionales con estas diosas primigenias y partenogenéticas. ¿Por qué partenogenéticas? Bueno, porque en un principio, según estas teologías y teologías y también, ¿sí? Algunos mitos originarios o mitos del origen de pueblos indígenas nos marcan que en un principio el espíritu Dios, diosa, ¿sí? Tenía estos atributos femeninos y se fecunda a sí misma y posteriormente se crea la vida. Esta creación de la vida generalmente viene con un hijo, hija. En algunos mitos como los eleusinos, pues es la Perséfone. Pero en mitos quizá más occidentales y que llegaron a América a través de la colonización, son figuras incluso como la de Cristo, que también es un mito religioso que se asemeja a mitos más antiguos que están enraizados en la maternidad de la gran diosa maga, sí, hechicera, reina Isis. Entonces, la religión, para empezar, sí, los movimientos teológicos siempre son sincréticos. No podemos entender la religión sin sincretismos, es decir, sin amalgamas, sin uniones, sin adaptaciones. Entonces, hasta en los tiempos modernos, incluso las tradiciones que podríamos considerar más patriarcales o de religiosidades dominantes, sí, de dioses celestes, de toda potestad, tienen figuras materno-divinas. Estas figuras materno-divinas son las formas de sincretizarse las antiguas usanzas y prácticas religiosas centradas en lo femenino. Se transforman en santas, en vírgenes, en diosas menores o diosas consortes, pero en el origen, ella, ¿sí? Es la diosa. Esta diosa, ¿sí? Que está prácticamente en todas las formas de religiosidad, obedece también a un movimiento, eh, a una necesidad profundamente humana, que es el primer vínculo, ¿sí? Que conoce el ser humano, tenga madre biológica o no, ¿sí? Porque puede ser madre de crianza o madre cuerpo, pecho, leche. Es lo primero que encuentra el humano. Entonces, se explica, por ejemplo, Joseph Campbell, que esta necesidad de diosa es una necesidad prácticamente biológica que se traduce o se traspola a los planos filosófico, religiosos y teológicos. Es decir, en el fondo todos tenemos una gran necesidad de tener una madre y esta madre tiene connotaciones también religiosas y místicas cuando va más allá del cuerpo de nuestra progenitora y se transforma en una experiencia mística. Entonces, en esta primera parte tenemos que entender que sí, el movimiento de la diosa se sustenta en el movimiento feminista y las reinterpretaciones teórico-filosóficas que se hacen de la teología, de la dominación, de la teología patriarcal, de los dioses violentos conquistadores, se cimientan los estudios antropológicos y arqueológicos de la doctora Marika Gimbutas, y a partir de esto se reconstruye una forma de ver a la humanidad. Y nos damos cuenta con estos yacimientos, pues que en la antigüedad, o sea, porque realmente este tema de 2000 años, 2000 y fracción años de cristiandad, pues son muy pocos, de judaísmo son muy pocos, y anteriores a esos, ¿sí?
La humanidad mayoritariamente había transitado etapas, ¿sí? En donde sus cultos estaban centrados en la tierra, en la fertilidad, en las estaciones, en la naturaleza. Y todo ese bagaje, ¿sí?, de experiencia mística era generalmente centrada en una divinidad femenina con múltiples aspectos. Por eso la diosa se parte en tantas manifestaciones de diosas o Venus primitivas. Estas Venus primitivas, que son y están prácticamente repartidas por toda la vieja Europa o las zonas de lo que ahora llamamos vieja Europa, eh, tienen dataciones que incluso van a los 5.000 o 6.000 años antes de la era actual o antes de Cristo. Entonces ya había organización, ya había arte, ¿sí? Ya había manifestaciones materiales de la cultura. Las tres manifestaciones básicas de la cultura, o para que se creara este concepto de lo que ahora llamamos cultura, a nivel arqueológico están como marcadas, uno, por el descubrimiento de la agricultura, es decir, la capacidad de trabajar junto con la tierra para que nos dé frutos. Dos, la creación de materiales que reflejen la idiosincrasia de un pueblo, una civilización, y mayoritariamente estos materiales empezaron siendo pequeñas tallas o pequeños bustos o pequeños estatuillas de diferentes materiales, principalmente la cerámica. Junto con la cerámica viene la pintura ornamental, ¿sí?, que generalmente cuenta la historia de los pueblos. Y posteriormente, después de la agricultura y la cerámica, ¿sí?, viene toda una serie de señales que nos hablan de una cultura específica. Entonces, entre esas señales, que son un poco más difíciles de datar por la antigüedad o se han destruido, es la capacidad de bordar o crear o confeccionar ropajes que definen las diferentes tribus y civilizaciones. Y en estas tres actividades lo interesante es que desde una percepción un poco más apegada a la historia de la repartición de trabajo de las antiguas civilizaciones, pues la mujer es el centro, es decir, la mujer tanto obra en la cerámica, arte, sí, pintura, como también en el diseño de textiles, sí, y confección de ropa, y también es la guardiana de las semillas y de los ciclos de la tierra. Cuando dejamos de ser nómadas, evidentemente, la humanidad deja de ser nómada, entrando en el Paleolítico, encontramos algo interesante. Ya tenemos datación de algunas civilizaciones, ya están pintadas las cuevas, ya hay ornatos, ya hay armas, ya hay cerámicas pintadas y sobre todo ya hay estas pequeñas Venus en donde se refleja este aspecto de lo divino. Uno de los trabajos también que impulsó el movimiento de la diosa a nivel literario, basado evidentemente en una ficción, ¿sí?, que se construía en una realidad histórica y antropológica, eran los libros de Howell, ¿sí?, el clan del oso cavernario, que inspira una serie de aventuras de una supuesta mujer ficticia, pero que evidentemente existió en la piel de muchas mujeres, que es Ayla, y en donde se describen cómo se transita un viaje iniciático de la mujer, un viaje de la heroína, en esta época en donde la diosa o la Doni sí todavía existía. También Las brumas de Avalon, sí, o Las nieblas de Avalon, es un libro de ficción que empieza a difundir estas ideas para que se popularicen o entren en la cultura pop y salga de estos estantes académicos, universitarios y estudios específicos y vaya a inspirar a hombres y a mujeres. Entonces, cuando se empieza a deconstruir esta historia de él, de ellos, de nosotros los hombres, y se hace Her Story, sí, la historia de ellas también, donde la voz de ellas también tiene peso, el movimiento de la diosa empieza a consolidarse. Starhawk también hizo un gran trabajo de documentación de los últimos trabajos de Marija Gimbutas,
una serie de materiales audiovisuales que, que permitieron como llevar a la cultura también pop y principalmente a esta incipiente eh, comunidad neopagana alrededor de todo el mundo, ¿sí? Que principalmente está definida por ser Wicca o centrada en la brujería europea tradicional, pero esto ya no era Wicca, esto ya no tenía un dualismo, ¿sí? De las deidades, y se entendía que había una diosa partenogenética, una diosa con mucho poder, y que estaba enraizada en la idea de no invalidar a los hombres, sino de volvernos a centrar en los valores que habían sido, mm, eh, vamos a decir, desplazados durante mucho tiempo. Y en una real equidad, no se buscaba tener este equilibrio entre Dios, dioses, sino durante mucho tiempo Dios ha estado, sí, como una presencia que ha desintegrado la identidad psíquica de las mujeres y la identidad espiritual y las ha despojado de los puestos del sacerdocio y los puestos políticos y demás. Y entonces viene un tiempo en donde la deidad femenina en este movimiento es la parte central. Claro, hay hijo consorte, sí, hijo amante, pero al final y al cabo los hombres, tanto biológica como partenogenéticamente, es decir, en el principio la partenogénesis nos describe que un organismo se puede reproducir a sí mismo y así se ve a la diosa, se reproduce a sí misma, crea la diferencia, la otra edad, y esa otra edad puede ser llamada masculina o esa concepción de lo masculino, y es el hijo consorte, pero sale de ella, vuelve a ella y renace y renace y muere. Es decir, mientras eres la parte dinámica que tiene que transmutarse, ella es la inminente diosa. Entonces, estos como anotaciones teológicas, simbólicas, incluso también psíquicas, se vuelven muy importantes en estos años. Para los noventas, sí, ya los trabajos de Joseph Campbell, Robert Graves, La diosa blanca, Mary Joaquin Buttas, sí, los dioses y diosas de la antigua Europa, sus trabajos principales, los trabajos de Merlin Stone, sí, los trabajos de Starhawk, los trabajos de Sea Budapest, sí, que es una de las principales representantes del movimiento de la diosa dentro de la Wicca, y crea su propia escuela que es la Wicca diánica, pero que si bien sigue siendo Wicca, se nutre, ¿sí?, de este movimiento y sincretiza en este espacio neopagano un culto centrado en la diosa. Porque no podemos hablar de una religión estandarizada, es un movimiento y un enfoque espiritual que tiene algunas sendas místicas, iniciáticas y algunas religiosas. Porque también el movimiento de la diosa ha tocado, ¿sí?, a la catolicidad y a sendas que podríamos llamar patriarcales. Porque existen monjas actualmente que se dedican en órdenes especiales a trabajar los misterios de María Magdalena y la resignificación de estas mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento, y también figuras simbólicas, religiosas, que representan un viaje espiritual de la mujer que aparecen en el Antiguo Testamento. Es decir, no se trata únicamente de una sola religiosidad, una sola senda. Por eso se llama el movimiento de la diosa, que impacta desde los aspectos más académicos, los derechos humanistas, los religiosos y espirituales, y empieza a movilizar la conciencia de las mujeres y de los hombres para retornar a una idea. Si no tratamos a la tierra, al espacio físico, naturaleza, como nuestra madre, seguiremos siendo patriarcales, depredantes, y tendremos esta idea de cómo Dios nos ha dado, este Dios eh, em, fuerte, potente, vengativo, mandón, ¿sí? Nos ha regalado a tierra, entonces la podemos explotar. Pero es que nosotros no somos, ¿sí?, los dueños de la tierra. Nosotros somos los hijos y las hijas de la tierra. Entonces, el movimiento de la diosa también empieza a sincretizarse con una gran preocupación que empieza en los 80s y 90s, que son los temas de medio ambiente, de salud, de alimentación, de guerras. Entonces, se amalgaman, ¿sí?,
con una parte del feminismo que es el ecofeminismo y la cultura entender que somos hijos de la tierra, que somos hijos de Diosa, que no podemos tratar al, al planeta como si fuera un objeto a utilizar, porque así nos enseñó el paradigma patriarcal y religioso, que la tierra es un objeto a utilizar para enriquecerte de él porque es el regalo que se te ha dado desde la divinidad y los hombres son los dueños, incluso también de las mujeres, para usarlas, sí, desposeerlas y después desecharlas. Entonces, si se fijan, nosotros como tratamos a la tierra, tratamos a las mujeres y a las niñas, porque la tierra Pasha, porque la tierra Gaia, porque la tierra Demeter, porque la tierra con sus múltiples nombres es la representación física de nuestra espiritualidad. Porque nuestra espiritualidad no busca un cielo o un infierno, porque sabemos que la encarnación es que estamos transitando es importante en el momento que la estamos transitando, porque el trabajo es aquí y ahora, porque el trabajo es volver a una cultura de la paz centrada en ecosustentabilidad, en equidad entre hombres y mujeres, en cultura de la paz. Uno de los presupuestos más fuertes que hay en la espiritualidad de la diosa es que la guerra no es necesaria, mientras que prácticamente todos los libros religiosos y míticos nos han centrado en el concepto de la guerra, incluso como la guerra de los dioses o la guerra de las divinidades. En la cultura de la diosa, la guerra no es importante y de hecho no es deseable y de hecho no es parte de nuestras epopeyas o de nuestras mitologías. Porque hay que entender que se ha descubierto dataciones de varias culturas centradas en la matrística, o es decir, clanes de madre, ¿sí? Que no tenían estructuración bélica. Es decir, no era necesaria la guerra. Y ahora nos hacen pensar que la guerra es necesaria, porque el consumismo, el capitalismo, el expansionismo imperial, ¿sí? Nos dice que esta es la forma correcta, que hasta los dioses lo hacían. Entonces encontramos en líneas nórdicas, cabalistas, judías, católicas, dioses de la guerra que premian, o diosas también dentro de las visiones olímpicas de la guerra, que premian o que castigan a ciertos bandos y se hacen guerras divinas. Entonces tiene que entender que nosotros en la espiritualidad de la diosa, si creemos que un mundo de paz puede ser posible, que un mundo sustentable, que un mundo verde, que un mundo donde las mujeres no son violadas, vendidas, mutiladas y usadas, ¿sí? Sí es posible. De ahí que el movimiento tiene connotaciones tan, voy a usar una palabra que no es correcta, pero tan satanizadas, porque tampoco tiene nada de malo el satanismo como línea de, de, de religiosidad y espiritualidad. Es decir, se vuelve este imaginario de que las mujeres se están juntando porque quieren destruir familias y quieren abortar y quieren y quieren y quieren. Entonces son como las brujas, el arquetipo de la maldad, que después veremos que no tiene nada que ver con la maldad, sino con el poder. ¿Sí? Y este movimiento adquiere un halo, ¿sí? En el cual muchas tradiciones lo rechazan, incluyendo algunas líneas neopaganas que tienen todavía sus cultos centrados en las culturas bélicas, en las culturas basadas en la guerra, ¿sí? Y en las deidades que comparten un dios, diosa, consortes, prácticamente desde un concepto de matrimonio occidental, en donde uno es del otro y el otro es de uno y se complementan. Que entonces esta es una idea absurda dentro del feminismo porque sabemos que nosotros somos seres completos, que tenemos eso que se llama la dualidad, si lo quieres entender así, o eso que se llama la unicidad también, si lo quieres entender así. Porque esos conceptos están muy nuevos, ¿sabes? Hay que entender que cuando se funda la Wicca, viene de una época en donde ya el amor estaba romantizado, occidentalizado, e incluso las divinidades las vieron como los hombres, y los hombres vemos a las divinidades según como nos sentimos nosotros. Entonces hay este rollo del matrimonio sagrado que viene del hermetismo, de la alquimia, de la magia occidental,
Y en el movimiento de la diosa se trascienden estas ideas y dice, bueno, es que, ¿por qué tendríamos que estar con una pareja para estar completos? ¿Que acaso no hombres y mujeres ya estamos completos? Entonces las prácticas religiosas espirituales se vuelven también prácticas políticas en donde ponemos un énfasis en deconstruir, es decir, modificar las formas en las que nos han enseñado a percibirnos. De ahí que en esta pequeña introducción vamos viendo que los movimientos centrales, que los movimientos sociales dentro de la espiritualidad de la diosa son desde el feminismo, el ecofeminismo, la permacultura, la ecosustentabilidad, la cultura de la paz y derecho humanista, ¿sí? El entendimiento de una visión de género no necesariamente heterosexual, heteronormada, heterosexista, porque incluso tenemos una serie de sendas que pueden ser consideradas queer, homosexuales, lésbicas, que también son celebrantes de la diversidad. También esto nos permite modificar las formas de relacionarnos y creer que tenemos que tener un consorte con esposo o esposa para estar completos. Entonces, no, cuando nos acercamos a este movimiento, sabemos que vamos a tener que construir muchas cosas, que el trabajo es largo, que para que nosotros entendamos la ciclicidad de la Tierra, tendremos también que volver a los lugares más naturales y primigenios que han sido borrados, ¿sí? Por los conceptos religiosos bélicos, por los conceptos de poder, por los conceptos sexuales de ser ensamblaje, ¿sí? O hacer clic con alguien o algo. Y nos llena de una enorme responsabilidad que es trabajar sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Por eso algunas personas no eligen, o no muchas personas eligen esta senda, porque es una senda de mucho trabajo interior, o al menos así lo veo yo. Y entonces de pronto eligen más, sí, irse a un sistema de grados o escaleritas, ¿sí? De ser sacerdote nivel 1, nivel 2 o nivel 3 o grado 4, lo cual no tengo ningún problema, pero también nos habla de un sistema piramidal de órdenes, ¿sí? Que tienen que ver con el sistema del mundo patriarcal y de la economía capitalista, ¿sí? Entonces, en la diosa no tenemos estas jerarquías. Las jerarquías se ganan a través de la propia naturaleza, si existe tal cosa de la jerarquía, sino más bien serían los órdenes naturales, ¿sí? Que están continuamente en el ciclo de la vida, muerte y renacimiento, porque la diosa siempre viene en estas tres fases en la mayoría de las culturas. Ella es la gestadora de vida, la sostenedora de la vida, ¿sí? La cortadora de la vida. Después veremos en las siguientes clases eh, un poquito más de este tema. Pero aquí lo importante es, mucha gente no elige esta senda porque habla de trabajo, de deconstrucción, de cómo se vive el amor, de cómo se vive la sexualidad, de cómo se vive el cuerpo, de cómo se vive el consumo, ¿sí? De la comida y de los materiales que nos rodean, de cómo exploto y soy explotado por un sistema y de cómo soy machista, tal vez como hombre, o cómo he aprendido a ser sumisa como mujer. Entonces, la mayoría de la gente dentro del neopaganismo, porque es una mayoría, elige seguir centrada en tradiciones como la Wicca, que es menos filosófico, ¿sí? Y menos deconstructiva en ese sentido. Y no lo digo desde el peyorativo, pero es la realidad. Sus líneas de trabajo son diferentes y están más centradas en la liturgia, en la magia, en la ritualidad, ¿sí? Y claro que nosotros también tenemos eso, pero lo tenemos, ¿sí? Desde una estructura de deconstrucción que empezamos a trabajar poquito a poquito. Entonces, es usual que se queden en estas líneas de trabajo porque son cómodas, ¿sabes? Porque le rezamos a los mismos dioses como concepto, o sea, porque no deconstruimos con diferentes vestiduras, porque nuestra visión de la espiritualidad en esas tradiciones a veces, sí, está altamente occidentalizada y altamente machista todavía. Por ejemplo, en los tradiciones neopaganas que salen de la Wicca, es usual encontrar el gran rito como símbolo de penetración a través del átame o del cuchillo ritual, ¿sí? de la daga y de la copa
Bueno, ¿y qué pasa cuando en un gran rito, ¿sí?, dentro de nuestra tradición, hay dos sacerdotisas que están trabajando y no quieren utilizar, ¿sí?, símbolos fálicos porque no necesariamente les interesa el falo lo más mínimo? ¿Qué pasa cuando una sola sacerdotisa o un solo sacerdote no quiere utilizar estos símbolos porque simplemente es un estereotipo de sexualidad heteronormada? Es decir, de los niños con las niñas y las niñas de rosa y los niños de azul y el varoncito tiene pene y la mujer tiene vagina. Bueno, y si hay mujeres en diosa o sacerdotisas que se dan cuenta que ellas no necesitan ese tipo de códigos heterosexistas para entender sus discursos mágicos y sus intenciones mágicas y su sentido ritual. Porque hemos de entender que como vemos a los hombres, nos vemos a los dioses, nos vemos como hombres o como mujeres. La humanidad describe la divinidad que cree merecer, que cree ser. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos y decimos, basta del patriarcado, basta de la violencia, basta de los límites genéricos, basta de la explotación, ¿sí?, a los reinos naturales, basta de vendernos ideas acerca de cómo tenemos que vivir. Estamos empezando un trabajo mágico de conciencia que después iremos instrumentando a través de las técnicas. Pero lo vuelvo y lo digo y lo reitero. ¿Cuántos de las sendas paganas actuales no se centran más en los trabajos mágicos ritualísticos o incluso en adquirir jerarquía sacerdotal o clerical que en hacer un trabajo de deconstrucción y poder? Yo tengo una postura muy personal y se las quiero compartir. No digo que sea la correcta. A veces me parece ver en tanto en redes sociales como, sí, en otros sectores, que la gente dentro del neopaganismo no somos muy diferentes a cualquier otra religiosidad basada, ¿sí?, en el poder sobre. Y andan juzgando al uno, a la otra, vendiendo, no sé si la palabra correcta es vender, em, em, haciendo que las personas crean que otra persona puede darte jerarquías a partir de un poder patriarcal que yo tengo y tú no tienes, entonces yo te voy a dar esto. La realidad es que lo más bonito que pueda haber es que una persona se autoinicie, ¿sí?, o se inicie con otra persona desde la conciencia del poder en sí misma. Porque a ti no te pueden vender la espiritualidad, la visión mística, ¿sí?, la capacidad de pensar. Te puedes ayudar o nos podemos ayudar en formaciones, informaciones y comparticiones, pero no nos definen, son simplemente una parte. Las críticas no son aquí el objetivo, pero sí es necesario distinguir qué es y qué no es el movimiento de la diosa. El movimiento de la diosa no es Wicca, no le interesa ser Wicca. Estuvo alimentado durante algunos años por la Wicca, pero no lo es, ¿sí? Porque para empezar no tiene este concepto de la dualidad. Lo masculino sagrado, lo sagrado masculino, existe desde otra percepción y desde otra configuración. Lo sagrado femenino no es la bola de estereotipos acerca de cómo se supone que tiene que ser una mujer en esta cultura. Lo sagrado sexual no tiene que ver con la norma heterosexual, trasciende, ¿sí?, la corporeidad y los géneros. Entonces, esta es una senda para mujeres brujas, para hombres brujas, para hijos e hijas de la Gran Madre Tierra, que buscan retornar a los orígenes después de haber sido, ¿sí?, tan nubladas nuestras percepciones. Ah, no es una senda que esté peleada con otras sendas, puede ser integrativa y puede ser colaborativa, pero tiene que ser cuidadosa. Entonces, aquí no está que al principio te sientes, ay, me siento súper iluminada, iluminado, porque aquí no te tienes que iluminar. Aquí simplemente te tienes que dar cuenta que tenemos que retornar a los orígenes de una convivencia sana entre la Madre Tierra y nosotros. Para algunas personas en el movimiento de la diosa, la Madre Tierra es una metáfora para hablar de la naturaleza. Para unos es el gran espíritu de la vida que está en todos. Y para otros es simplemente un arquetipo psicológico, ¿sí?, para poder explicar algunos procesos humanos. Entonces, es arquetipal, ¿sí?, es ecológico y es místico espiritual. Algunos nada más tienen uno. Algunos hemos elegido los tres. Lo arquetípico, ¿sí?,
lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cuerpo, materia, espíritu y cómo se hace el feedback o la retroalimentación entre esto. Y también el aspecto devocional, místico, ritualístico. Porque pues, como una mente mágica primitiva que tenemos y que es bonita, el ritual, la devoción, el trabajo de la meditación, ¿sí? De la devoción, son importantes y te pueden hacer bien. ¿Mm? Entonces, entendiendo esto hasta aquí, vamos a ir explorando lo que es el movimiento de la diosa, de qué se nutre, en qué se va transformando, cómo al ser un movimiento humano, ¿sí? Porque todo movimiento humano es cambiable, mutable, no es dogmático, pero sí tiene ciertas estructuras. Pero yo no creo que el movimiento de la diosa se va a reducir al drama sagrado, a la ritualística. Tiene que tener una consistencia de deconstrucción aquí y en nuestro sexo y en nuestra identidad y una forma diferente de relacionarnos a la figura de lo divino femenino. Yo tengo un enfoque que voy a compartir, no digo que sea el más correcto, transcultural y transreligioso. Creo que las religiones comparadas y las culturas comparadas nos permiten entender más los matices del humano y entender hacia dónde nos dirigimos y cómo nos queremos dirigir. Entonces encontramos también el movimiento de la diosa, aunque a muchos paganos les pueda parecer extraño, en los ritos y cultos marianos hay muchas personas que exploran lo sagrado femenino. Un ejemplo que se me viene ahorita muy importante es Annie Williams, una gran artista en diosa, ¿sí? Y hace rituales por todo el mundo en santuarios de antiguas deidades y de antiguas diosas y vírgenes y santas, que son símbolos o sincretismos que fueron guardando los misterios de lo femenino de alguna forma. Aquí en México, de donde estoy, los cultos marianos y guadalupanos eh, son sincréticos con antiguas diosas antes de la conquista, ¿sí? Como Tonantzin, Guadalupe, ¿sí? Entonces, esta señora de las Américas no únicamente es un símbolo para los católicos, puede ser un símbolo para personas que nos sentimos identificados con la de colonizar algunos aspectos y honrar también nuestra raíz étnica, indígena, nuestra raíz ancestral y cómo nos conecta este puente, esta creación, porque todas las diosas y dioses son creaciones de la humanidad. Las formas en que los confeccionamos, los pintamos, los celebramos son creaciones de la humanidad. Pero no significa que sean cuentos, significa que existen porque nosotros les hemos dado ese poder y es nuestra forma de traducir la experiencia mística. Entonces, ellos son un reflejo de la divinidad que nos habita. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo habito mi sexo? ¿Cómo habito mi relación entre los géneros? ¿Cómo habito mi conexión con mi propio cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo consumo y me dejo consumir por el capitalismo? ¿Cuáles son los dioses o diosas, ¿sí? que creo merecer? ¿Cómo me relaciono con ellos y con él? Es a través de la devoción, de la celebración, del miedo, de la culpa, del pecado. Cada quien tenemos la divinidad que creemos merecer, pero esta creencia puede ser modificada a través de la educación, la deconfiguración, ¿sí? El exorcismo de figuras negativas. Nos dijeron que las mujeres eran malas desde el principio con Eva y con Pandora y con Medea y con muchas otras. No, no eran malas. Tenían curiosidad, tenían poder, tenían fuerza. Por eso fueron demonizadas. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, bendita sea tu belleza y tu abundancia. Trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor. Que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia.
que demos la bienvenida en nuestra mesa para compartir con todos el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones sean con el corazón de la tierra, y así podamos venerar su bendito ritmo. Que las estrellas nos guíen en las noches oscuras, y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh Gran Espíritu, oh Gran Madre, oh Mujer Sagrada.